Hoy hablaremos de ocasiones en las que los luchadores de la WWE se pasaron de la raya y dejaron a los aficionados atónitos o heridos. A veces, los luchadores olvidan dónde termina la actuación. Y no se trata de complacer al público. Vamos a ver situaciones en las que la barrera entre el artista y el cliente desapareció y alguien recibió un golpe sin previo aviso. Retrocedamos al 15 de junio de 1998, cuando el negocio todavía parecía una pelea de bar la mitad del tiempo, incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Paul White, el tipo conocido como Big Show, terminó en el Marriott de Uniondale, Nueva York, después de un espectáculo en el Nassau Coliseum. El vestíbulo del hotel estaba repleto de fans, hasta tal punto que los documentos judiciales describieron más tarde que los guardias de seguridad del Marriott se pusieron nerviosos y pidieron permiso para llamar a la policía. Ahí es donde entra en escena Robert Sawyer, un tipo corpulento, de alrededor de 1,98 m, que admitió haber estado bebiendo esa noche. Ve a White en la recepción y empieza a gritarle. Y no se trataba solo de gritos de apestas. El expediente judicial describe literalmente cómo gritaba: "El gigante es un asco, Nash es genial", y hacía un gesto de DX justo en la cara de White. White intenta ignorarlo al principio, le da la espalda y se aleja, pero los abucheos siguen aumentando. Ahora viene la parte que separa los insultos de "estás a punto de recibir un puñetazo". White dice que Sawyer se puso agresivo y lo empujó. Sawyer afirmó que nunca lo tocó. En cualquier caso, se convierte en un enfrentamiento cara a cara en medio de una multitud, y White lanza un puñetazo. Ese puñetazo derriba a Sawyer al suelo y le fractura la mandíbula. Luego, White se da la vuelta y vuelve a la recepción como si nada hubiera pasado. El caso no desapareció sin más. Se llevó a juicio solo ante un juez y, el 10 de marzo de 1999, el juez absolvió a White, dictaminando que Sawyer fue el agresor inicial y que White estaba justificado al defenderse. Pero aún así, esto planteó una pregunta que los aficionados siguen debatiendo hasta el día de hoy. Incluso si te provocan, cuando eres un monstruo de más de 2 metros y 200 kilos, ¿cuánta fuerza es razonable antes de que se convierta en excesiva? Pero hay algo que mucha gente pasa por alto. Incluso después de que el caso penal terminara, esto no desapareció. En octubre de 2000, Sawyer y su esposa, Kelly, presentaron una demanda civil y no solo se enfrentaron a White, también nombraron al Marriott y a la WCW. El argumento era básicamente: toda la situación en el vestíbulo estaba fuera de control. Los guardias de seguridad vieron cómo se iba gestando y nadie la detuvo antes de que alguien resultara herido. Los registros judiciales incluso mencionan que el público estaba tan alterado que los guardias de seguridad del Marriott preguntaron varias veces si podían llamar a la policía, pero la situación siguió gestándose hasta que estalló. Y en febrero de 2002, un juez federal absolvió a White por negligencia, pero no eximió a Marriott de la misma manera, lo que significa que aún se le podría preguntar al hotel por qué no detuvo la escena antes de que se produjera el puñetazo. Así que, aunque se piense que Big Show estaba justificado en ese momento, la demanda lo convirtió en una pregunta más importante. ¿Por qué se llegó tan lejos en primer lugar? Una historia similar de la época territorial involucra a Jacqueline, también conocida como Miss Texas, en la United States Wrestling Association. Y si nunca has visto esa época, aquí está la principal diferencia. El público no estaba cerca del ring. El público estaba básicamente dentro del combate. Sillas plegables justo contra la plataforma, gente inclinándose, gritando en tu cara y todo el edificio dando la sensación de que podía estallar en cualquier momento. Jacqueline tampoco era un blanco indefenso. Era dura como una roca, entrenada en artes marciales y se crió en un mundo en el que tenía que trabajar duro solo para sobrevivir. Entrenaba con hombres, luchaba como uno de ellos y se comportaba como alguien que no le tenía miedo a nadie en el edificio. Pero, a pesar de todo eso, se vio envuelta en una situación con la que ningún luchador debería lidiar. En las imágenes de un espectáculo de la USWA a principios de los 90, un fan se acerca demasiado y la derriba cerca del ring, y en el momento en que ella cae al suelo, todo se convierte en una pelea real. Jacqueline empieza a lanzar puñetazos y patadas desde el suelo mientras el tipo se enreda con ella, y parece puro instinto. No es una escena, no es un ángulo planeado, solo alguien que reacciona al ser atacado. Y cuando la gente habla de luchadores contra fans, normalmente se imaginan a un tipo enorme golpeando a un provocador. Este caso es diferente porque se trata de
de una mujer a la que atacan, y se puede sentir cómo cambia rápidamente el ambiente de "estamos viendo un espectáculo" a "esto no es seguro". Los policías y el personal se apresuran a separarlos, y Jacqueline sigue intentando dar golpes mientras la arrastran. Es un recordatorio de que las mujeres en este negocio no eran inmunes a los espectadores demasiado entusiastas. En todo caso, a veces se las trataba como objetivos más fáciles, como si los fans pensaran que las reglas habituales no se aplicaban. Y eso es lo aterrador. En el momento en que un fan deja de actuar como espectador y empieza a actuar como si fuera parte del combate, todos los límites desaparecen rápidamente. La historia de Sabu tuvo lugar en los años 90 y es uno de esos incidentes que se cuentan en los círculos de la lucha libre porque es tan característico que casi parece un mito. La trama es sencilla. Sabu trabajaba en Japón y parte de su imagen era el turbante. No era solo un sombrero, era parte del personaje. Esa vibra de "no te acerques a mí", que lo hacía parecer peligroso incluso antes de que sonara la campana. Y en los años 90, especialmente en los recintos más pequeños, el público podía sentarse increíblemente cerca de la acción. Había barandillas, pero no eran las enormes barricadas que se ven hoy en día. La gente podía inclinarse, estirar el brazo y tocarte si quería, lo cual parece inofensivo hasta que recuerdas que se trata de un tipo que camina hacia el ring con la guardia alta y la adrenalina ya por las nubes. Un fan se asomó por encima de la barandilla y agarró el turbante de Sabu. Y Sabu no se paró a pensar, ¿es un fan que quiere llevarse un recuerdo? Reaccionó como si fuera un ataque. Sin dudarlo, saltó entre la multitud y empezó a lanzar puñetazos, repetidamente, allí mismo, delante de todo el mundo. Luego se dio la vuelta, caminó hacia el ring y luchó como si nada hubiera pasado. Pero la historia sigue siendo importante porque ilustra un patrón que se repite una y otra vez en la lucha libre profesional. En el momento en que un fan le pone las manos encima al equipo, ya no se trata de interacción, son manos sobre el artista. Y en la mente de un luchador, especialmente alguien como Sabu, eso puede interpretarse como alguien que intenta desequilibrarlo, estrangularlo, robarle algo o iniciar una pelea real. Es el tipo de situación que hace que algunos luchadores golpeen primero y pregunten después. Que lo veas como defensa propia o como una reacción exagerada depende de cuánto valores el espacio personal. Pero en cualquier caso, es un recordatorio de que en la lucha libre, la línea entre formar parte del espectáculo y cruzar la línea es mucho más delgada de lo que la gente cree. En febrero de 2009, Chris Jericho abandonó un espectáculo de la WWE en Victoria, Columbia Británica, y no se trataba de una de esas situaciones en las que los fans le abuchean mientras se despide. Fue una escena caótica y real en un estacionamiento donde la multitud se sintió demasiado cómoda y todo se convirtió en una pelea. Según los relatos de testigos presenciales y los detalles policiales recopilados por la NBC, Jericho llegó a su vehículo y lo encontró bloqueado por un grupo ruidoso. La gente le gritaba, se agolpaba en las puertas y la situación se agravó rápidamente. Los informes dicen que un hombre y una mujer eran los que más gritaban, le escupían e intentaban impedirle que se marchara. Y cuando alguien te escupe, ya no se trata de heel hit, abucheos, se trata de una agresión. Jericho sale del vehículo y en lugar de calmarse la situación, empeora. Él escupe también, intercambian insultos, y luego lanza un puñetazo y golpea a la mujer en la cara. Las imágenes del altercado llegaron a internet poco después, y el video es exactamente lo que cabría esperar de un enfrentamiento en un estacionamiento a altas horas de la noche. Jericho gritando, los fans gritando también, cuerpos muy juntos, gente animando y un luchador que claramente se siente atrapado en una situación que no puede controlar. La WWE emitió más tarde un comunicado en el que afirmaba que Jericho se había defendido de una multitud agresiva y si te rodean, te bloquean y te escupen, se puede entender por qué se sintió amenazado, pero el vídeo sigue planteando una pregunta brutal. Incluso si crees que le provocaron, ¿qué imagen da un hombre adulto que golpea a una mujer ante las cámaras? Las informaciones de entonces decían que la mujer fue detenida y posteriormente puesta en libertad, lo que solo contribuye al caos de todo el asunto. Y también lleva a la pregunta más importante que los fans se hicieron de inmediato. ¿Dónde estaba la seguridad? Porque los luchadores salen de los estadios de forma rutinaria. Ocurre después de cada espectáculo. Esta debería ser la parte más fácil de controlar de la noche y de alguna manera, Jericho se ve atrapado en una multitud con gente encima de su coche. Los defensores de Jericho argumentan que no debería tener que tolerar que le escupan y no se equivocan. Es repugnante
repugnante y peligroso. Los críticos replican que, aunque estés enfadado, no puedes dejar que las cosas lleguen a ese punto, porque una vez que sales y empiezas a dar puñetazos, deja de ser una cuestión de escapar y pasa a ser una cuestión de represalia. Y por eso este momento sigue saliendo a colación años después, no porque fuera una gran historia de el heel hace cosas de heel, sino porque puso de manifiesto lo rápido que puede derrumbarse la barrera entre los luchadores y los fans cuando no hay protección y nadie tiene el control. Otra confrontación física tuvo lugar en TNA en Final Resolution el 13 de diciembre de 2024, y es el tipo de momento que demuestra que las promociones más pequeñas se enfrentan a los mismos problemas de límites que WWE y AEW. Eddie Edwards formaba equipo con Brian Myers como parte de The System, enfrentándose a Matt y Jeff Hardy por los títulos por parejas, y el público ya se mostraba hostil. No eran abucheos juguetones, era hostilidad real. En un momento del combate, Eddie empezó a discutir con un tipo que estaba junto al ring. El fan le estaba haciendo gestos obscenos, insultándole y poniéndose demasiado cómodo. Eddie se acercó y en lugar de alejarse, le quitó un objeto de la mano. Esa fue la chispa, porque una vez que un luchador recurre a la violencia física, aunque sea de forma leve, el fan cree que ahora también puede hacerlo. El tipo reacciona abofeteando a Eddie y este no duda ni medio segundo. Le devuelve la bofetada, más fuerte, y luego lo empuja hacia su asiento como si estuviera tapando una olla que acaba de hervir. Los oficiales se apresuran a intervenir, los de seguridad invaden el pasillo y el fan es sacado del edificio y entregado a la policía. Todo dura unos segundos, pero por eso se queda grabado. No fue una pelea larga, fue un destello de violencia real en medio de un combate que se suponía que era un caos controlado. Y justo después de que ocurre, Eddie mira directamente a la cámara y básicamente le dice a todo el mundo: sigo divirtiéndome, como si intentara volver al modo actuación al instante. Los vídeos se difundieron por internet y el debate fue predecible. Algunos dijeron: bien, si un fan te golpea, tú le devuelves el golpe. Otros dijeron: así es exactamente como se provoca un disturbio, porque una vez que los luchadores empiezan a abofetear a la gente del público, les estás diciendo a todos los idiotas del recinto que pueden intentar algo y formar parte del espectáculo. Y esa es la verdadera conclusión que hay que sacar aquí. Cuando los fans se pasan de la raya, la respuesta debe ser rápida, pero en el momento en que un luchador devuelve el golpe, aunque sea por una fracción de segundo, se corre el riesgo de convertir a un tipo estúpido en toda una sección que cree que es temporada de caza. El 5 de marzo de 2023, en AEW Revolution en San Francisco, MJF defendió el título mundial en un combate Iron Man de 60 minutos contra Bryan Danielson. Y mira, ese combate ya tenía la energía de una guerra de eventos principales. Estos dos se estaban dando una paliza, el público estaba enganchado y MJF estaba haciendo lo que siempre hace, intentar ganar siendo el hombre más molesto del mundo, pero entonces lo llevó a otro nivel. A mitad del combate, MJF se adentró entre el público, agarró la bebida de una mujer y se la tiró a un niño que estaba junto al ring llamado Titus. Al principio, algunos pensaron que solo era agua y que era una jugada barata para provocar abucheos, pero los informes posteriores dijeron que en realidad era tequila y que le quemó los ojos al niño. Y ese es el momento en el que deja de ser lucha libre y se convierte en: oh no, este es un niño real que se lastima por una jugada. Las personas cercanas inmediatamente comenzaron a ver cómo estaba y el personal de AEW se apresuró a acudir. Amanda Hoover, que trabaja estrechamente con los talentos y los fans entre bastidores, fue vista consolando a Titus allí mismo, entre la multitud. Lo llevaron entre bastidores, le dieron merchandising y AEW se esforzó por suavizar la situación. Pero el vídeo ya se había difundido, porque es uno de esos momentos que parecen impactantes independientemente de cuál fuera la intención. Y lo peor es que Titus no era un infiltrado. No se trataba de una actuación planeada con el público en la que todos estuvieran de acuerdo de antemano. Era un niño de verdad, sentado en la zona de peligro, que se vio atrapado en medio de un heel que buscaba provocar. Después del combate, MJF siguió con su personaje y bromeó diciendo que el niño parecía sediento. Tony Khan no se lo tomó a broma. Admitió que tuvo una conversación seria con su campeón sobre los límites y, básicamente, dijo que Titus lo manejó mejor que MJF. Es un ejemplo perfecto de por qué los momentos con el público son arriesgados, especialmente cuando hay niños involucrados. Se puede escribir el guión de un combate, no se puede escribir el guión de lo que hay dentro de la bebida de un desconocido, y una vez que se cruza esa línea, ya no se controla las consecuencias. El 8 de octubre de 2012, CM Punk estaba en Raw haciendo lo
que mejor sabía hacer en ese momento: convertir todo el edificio en su patio de recreo. Después de atacar a Vince McMahon, no se limitó a subir por la rampa como un heel normal, sino que se metió entre el público y empezó a subir las escaleras, atravesando una sección repleta de fans. Al principio parecía el clásico caos de Punk, con la gente estirando los brazos, dándole palmadas en el hombro, intentando tocarlo como si fueran parte del espectáculo. Pero entonces alguien le golpeó en la nuca. Punk se giró y lanzó un derechazo que alcanzó al tipo equivocado. Después se disculpó y explicó que sintió que le empujaban desde múltiples direcciones y reaccionó por instinto, y la WWE incluso emitió un comunicado admitiendo que los fans le habían golpeado y que los de seguridad no estaban en su sitio. Aún así, las imágenes resultan incómodas porque se trata de un luchador golpeando a un espectador inocente, aunque la situación se estuviera descontrolando. Y eso es lo que pasa con Punk. Toda su marca se basaba en provocar y vivir al límite del control, por lo que no fue la última vez que cruzó una línea con un fan. Retrocedamos un año, al 4 de julio de 2018, en Adelaida, Australia, y en lugar de un puñetazo lanzado en pánico, fueron palabras lanzadas a propósito. Punk vio a un fan, se burló de su peinado y soltó un insulto homofóbico como si fuera otra frase barata. El vídeo se difundió rápidamente. La reacción fue desagradable e incluso Punk supo que había metido la pata, por lo que al día siguiente se disculpó y asumió su responsabilidad, mientras que la WWE dijo que no toleraba ese tipo de lenguaje. Si se juntan esos dos momentos, es difícil ignorar el patrón, ya sea en una pelea multitudinaria en la que se pierde el control o en un evento en vivo que se convierte en algo odioso. La intensidad de Punk podía ser eléctrica, pero cuando se salía de los límites, se volvía muy incómoda, muy rápido. Todos recordamos a Randy Savage como uno de los tipos más intensos que ha tenido la WWE. No era el tipo de heel que solo hablaba mal, parecía que estaba listo para pelear contra el propio edificio. Pero el 30 de abril de 1984 en Fresno, esa intensidad se convirtió en un verdadero problema en cuestión de segundos. Savage caminaba hacia el ring, siendo abucheado desde el borde del ring, y en ese entonces los fans estaban sentados tan cerca que bien podrían haberse apoyado en la plataforma. No había esas enormes barricadas y capas de seguridad como hoy en día. Si alguien quería entrar en tu espacio, podía hacerlo. Savage se da la vuelta y lanza un puñetazo a la multitud. Y aquí viene la parte brutal. Ni siquiera golpea a la persona a la que apunta. Falla y golpea accidentalmente a una niña de 14 años que está sentada junto al ring. La deja inconsciente, le rompe los dientes delanteros, termina con una conmoción cerebral y en ese momento deja de ser Macho Man comportándose como un salvaje y se convierte en una niña de verdad que resulta herida porque alguien perdió el control. Se presentó una demanda y finalmente se resolvió con un acuerdo de $6,000. Esa cifra parece pequeña hoy en día, pero la cuestión es la misma. Hubo consecuencias. No se trató como una historia divertida. Se trató como un hombre adulto que golpeó a una adolescente en la primera fila, aunque fuera un error. Es uno de esos momentos en los que se puede llamar accidente, pero que muestra lo rápido que el calor se convierte en daño real cuando alguien pierde los estribos, aunque sea por 2 segundos. El tipo que habla por los codos se lleva una historia. El luchador recibe una demanda y la niña se queda sin dientes. El trabajo de Paul Heyman consiste en controlar el caos. Es el tipo que puede estar junto a monstruos, sonreír y de alguna manera hacerte sentir que tú eres el que está en peligro. Pero el 29 de noviembre de 2025, ese caos se volvió demasiado real al salir de Survivor Series, War Games en San Diego. Según People, el 30 de noviembre de 2025, Heyman salía con Logan Paul justo detrás de él cuando un joven fan se coló entre los guardias de seguridad y se acercó a él. El chico parecía haber tocado a Heyman o haberse acercado lo suficiente como para hacerlo, y Heyman lo agarró al instante con ambas manos y lo empujó de vuelta entre la multitud. Sin advertencia, sin retroceder, solo un empujón fuerte como si estuviera despejando espacio en un mosh pit, y ahí fue donde comenzó la discusión. Algunas personas lo vieron como que Heyman se mantenía en su personaje porque es un heel y siempre va a actuar como tal, pero otras personas lo vieron y dijeron, es un niño, hombre, porque hay una diferencia entre ser grosero en la televisión y ponerle las manos encima a un niño en la vida real. Si hay algo que este momento dejó al descubierto, es lo delgada que es la línea cuando los fans se acercan demasiado. En el momento en que alguien rompe la burbuja de seguridad, todo el mundo entra en pánico y no hay tiempo para preguntar, ¿es una amenaza o un selfie? Simplemente reaccionas. Y en este caso, la reacción de Heyman pareció
desagradable, aunque se entienda por qué ocurrió. Randy Orton siempre ha sido el tipo que interpreta "haré lo que quiera" mejor que casi nadie, pero en enero de 2010 esa actitud le metió en un verdadero lío en el mundo real, fuera del estadio, donde no hay escudo de personaje ni excusa de guión. Después de un espectáculo de la WWE en Massachusetts, Orton terminó fuera del restaurante Kowloon, un lugar donde los luchadores y los fans se habían cruzado durante años, y ahí es donde entra la acusación. Un fan de 15 años y su familia afirmaron que Orton le escupió o le tiró chicle. Y ya sabes cómo suena eso. No es heel hit, no es gracioso, es simplemente desagradable. Lo que lo hace aún más grave es que no fue un momento caótico junto al ring en el que los cuerpos vuelan por todas partes. Se trataba de un lugar público, con gente alrededor, lo suficientemente cerca como para ver y lo suficientemente cerca como para involucrarse. El tipo de situación en la que una mala decisión o incluso un malentendido se convierte rápidamente en noticia. El caso no terminó con la condena de Orton. Más tarde fue desestimado por falta de causa probable. Pero eso no borra el momento, porque incluso cuando algo se descarta en los tribunales, la historia sigue circulando. Y para un tipo como Orton, cuya imagen se basa en ser frío, arrogante y estar siempre a punto de estallar, difuminó la línea entre el personaje y la persona real de una manera que la WWE nunca desea. Es uno de esos incidentes en los que el resultado legal dice una cosa, pero la imagen cuenta otra historia, y la imagen es lo que la gente recuerda. El nombre de Natalya ha estado vinculado a la WWE durante tanto tiempo que la gente olvida que se formó en el Hart Dungeon, donde la regla es simple: más vale que seas duro o te vas. Así que cuando apareció en la NWA Crockett Cup el 18 de mayo de 2025, fue un momento de auténtico desconcierto. Un ring diferente, un público diferente y un ambiente totalmente diferente. Luchó contra Kenzie Page por el título mundial femenino de la NWA y perdió. Pero lo que causó revuelo en internet no fue el combate, sino lo que ocurrió después de la campana. Cuando Natalya se marchaba, un fan cerca de la barrera empezó a gritarle, tan fuerte que ella se detuvo y se dio la vuelta. Se la ve fijarse en el tipo, caminar directamente hacia él y luego darle una bofetada en la cara. No fue una bofetada suave, fue de esas que hacen que la cabeza del tipo se eche hacia atrás y todo su cuerpo caiga en la silla como si lo hubieran tomado por sorpresa. Y luego lo vuelve a hacer. Se inclina sobre la barrera como si intentara darle otro golpe, y es entonces cuando la seguridad finalmente interviene y la aleja. Todo dura unos segundos, pero es el tipo de vídeo que te hace rebobinar inmediatamente, porque no parece una interacción simpática con el público. Parece que alguien realmente ha perdido los estribos. Ahora viene la parte complicada. Nadie se ponía de acuerdo sobre lo que había pasado. Algunos decían que tenía que ser algo planeado, porque la lucha libre profesional es la lucha libre profesional. Otros decían que no se arriesgaría a meterse en ese lío a menos que fuera real, porque si ese fan no estuviera al tanto, se hablaría de demandas, prohibiciones y un gran dolor de cabeza para la promoción. Y en cuanto a la información pública, no hubo una confirmación clara de que fue un montaje después. No hubo ninguna declaración importante. No hubo ninguna publicación diciendo todo está bien. Solo un veterano de otra empresa abofeteando a un provocador en primera fila e internet tratando de averiguar si fue una brillante provocación o si se pasó de la raya. ¿Nos hemos olvidado de algún momento en el que los luchadores de la WWE se pasaron de la raya con los fans? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.